Buenas tardes a todos. El tema de Eleusis no es un tema arqueológico como pudiera parecer, porque podríamos enfocar Eleusis desde el punto de vista de las investigaciones que se han hecho. Por cierto, es uno de los lugares más abandonados de Grecia, y hay muchos lugares abandonados en Grecia. Aquello está dejado de la mano de Dios. Y por otro lado, a pesar de que sea un lugar de culto, que fue en tiempo un lugar de culto importante, tampoco es arqueológico en el sentido de que es un tema antiguo o muy antiguo. En Grecia es una forma de religión. En Grecia hubo dos tipos de religión. Las religiones más conocidas, que son las religiones que se llaman políticas, en donde cada una de las ciudades tenía un culto específico. En Atenas incluso el cargo político más importante, que era el arconte, había dos. Uno de ellos era el encargado de organizar los festejos religiosos, y eran cultos propios de esa ciudad, no eran cultos panhelénicos, a pesar de que los dioses epónimos de esos cultos pudieran ser para toda Grecia. Normalmente los cultos de la ciudad, los cultos políticos, son cultos sacrificiales, es decir, se mataban a animales básicamente, no consistían ante todo en oraciones, sino realmente en un sacrificio animal, gallinas, cerdos, bueyes, etc. Y se celebraban a lo largo de todo el año. Es una sociedad la griega en donde hay cantidad de festejos, cantidad de fiestas. En Atenas se han calculado como mínimo 62 días de fiesta, más otras mucho más pequeñas. Los cultos mistéricos, en cambio, mistéricos viene de misterio, no tienen más, pero luego a lo largo de la exposición veremos en qué consiste un culto mistérico. Los cultos mistéricos, en cambio, son privados. Es decir, pertenecían a ellos cualquier individuo que quisiera suscribirse, que quisiera participar en ellos. Eran cultos panhelénicos. Aquí podía pertenecer a un culto que tenía la sede, por ejemplo, en Atenas, como el de Eleusis, que está a las afueras de Atenas, pues un ateniense, un corintio, un espartano, etcétera, etcétera. Mientras que los cultos políticos estaban centralizados en una ciudad determinada. Eran, por otro lado, los mistéricos eran cultos voluntarios. A nadie le podían obligar a pertenecer a uno de ellos y a participar en uno de ellos. Y además eran cultos purificatorios. Es muy raro un culto mistérico en donde se sacrifiquen animales. Eran más bien ritos en donde se trataba de eliminar las faltas que los participantes tenían a través de oraciones, a través de lavados, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo varios cultos muy famosos en Grecia. Uno de ellos es los cultos dedicados a Deméter, otros fueron los cultos dedicados al dios Dioniso, los cultos dedicados a Mitra, a los cultos dedicados a cantidad de otras personalidades que había y otros dioses también bastante famosos. Nosotros nos vamos a dedicar en estos 2 días, al culto precisamente de Deméter. Los cultos de Eleusis estaban dedicados a la diosa Deméter. Ya veremos en qué consiste este culto y en qué consiste la diosa Deméter. Por tanto, situando en esta panorámica, hay dos cuestiones que a mi modo de ver que debemos tratar y que yo voy a tratar. Una es, ¿por qué a comienzos del siglo XIX, es decir, hacia 1800, un país como Alemania se dedica a estudiar y se dedica a promover bastante más que a estudiar un culto del año 2000, o sea, de 2700 años aproximadamente anterior a él? Es decir, es la posible actualidad, obviamente hacia 1800, del culto a Eleusis.
Y la segunda cuestión es en qué consistía exactamente el culto a la diosa Deméter, porque uno de los rasgos típicos de este culto y que no tenían los demás es que los participantes en el culto a Deméter estaban obligados a mantener en el secreto los ritos en que consistía. Y al parecer se ha conservado ese secreto y nadie ha logrado descifrar en qué consistían los ritos. Esto es una de las cosas que a los historiadores les pone los pelos de punta y al mismo tiempo excita su curiosidad y por supuesto la curiosidad de todo. Son los dos temas entonces que voy a tratar en estas charlas. El primer día vamos a dedicarlo a por qué en Alemania hacia 1800 se habla del culto a Eleusis, y el segundo día a exponer lo que nosotros sabemos hoy día de los cultos de Eleusis. Vamos a empezar entonces con el tema de Eleusis a comienzos del siglo XIX, que yo he titulado Plenitud de Eleusis en Hegel. Hegel, porque es uno de los hombres más representativos del estudio de los cultos mistéricos de Eleusis. Tenéis que situaros en torno a 1800, es un poco anterior, pero más o menos en torno a 1800. Y hay dos grandes personalidades de la literatura y del pensamiento alemán que se ocupan del culto a Eleusis, que son Hölderlin y, bueno, Hölderlin ya tendréis ahí, diríamos, uno de los textos, y Hegel. Estos dos son amigos, coinciden hacia los años 80 aproximadamente, 1780, en Tübingen, en un seminario. Estos van para curas, esto es importante saberlo por el ambiente en que van a vivir. En un ambiente filosófico en donde la filosofía de Kant domina. En fin, no voy a entrar en ese tema porque es bastante complicado. Si queréis luego a la hora de las preguntas podemos hablarlo, pero en principio son teólogos. Estos van para seminarios y todavía se conserva el edificio en Tübingen donde estos dos personajes con otro gran filósofo, Schelling, coinciden y viven además, curiosamente, en la misma habitación. Se conserva el edificio, pero no se sabe exactamente cuál es la habitación donde estos estuvieron. A mi modo de ver, para entender la dedicación de estos hombres al culto a Deméter o a Eleusis, hay que estudiar el ambiente político en que vive Alemania en ese momento. Y vamos a recordar cosas que ya sabéis, pero para tenerlas en mente, que son las dos grandes revoluciones. La revolución industrial, que tiene su centro en Inglaterra, y la revolución política, cuyo centro es Francia. Dentro de estas dos revoluciones es donde estos dos chicos se forman. En ese momento, chicos, porque los dos nacen en 1770. Voy a empezar con la revolución inglesa, la revolución industrial. La revolución industrial es una revolución silenciosa, viene poco a poco, no se prepara con grandes teorías sobre cómo debe ser la producción, cómo debe ser la vida de los ciudadanos, cómo debe ser, digamos, la forma de organizar el orden social. Simplemente se va sustituyendo un modo de producción básicamente agrícola y manufacturero por un tipo de producción industrial. Esta revolución comienza más o menos hacia 1750 y trae una serie de transformaciones de las cuales todavía vivimos y que son, bueno, luego las calificaré. En primer lugar, una transformación del campo a la ciudad. Mientras que la mayoría de la población vivía en aldeas, las aldeas dejan de tener un significado porque no pueden vivir económicamente y porque presuntamente en la ciudad se va viviendo o por lo menos se gana más. Y entonces se crean los grandes núcleos de población.
Tenéis que tener en cuenta que en ese momento Londres, que es la ciudad más grande del mundo, llega a tener hasta 1 millón de habitantes. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta transformación? Que las formas de habitabilidad de las grandes ciudades son un desastre total. Hasta 1830 aproximadamente, en donde hay un decreto en Inglaterra por el gobierno, las casas no tienen salubridad ninguna, se duerme prácticamente en el suelo, la gente está hacinada, es decir, todo lo que después la revolución industrial ha traído de positivo, en ese momento lo trae de negativo. Los primeros que sufren o que viven la revolución industrial no viven nada más que la desgracia realmente y el empobrecimiento de la forma de vida de la situación anterior. Por otro lado, se crea una situación de desarraigo psicológico. Esta gente que estaba acostumbrada a vivir con sus vecinos, a tener relaciones con el medio ambiente perfectamente estables, se encuentra con que viven en un ambiente social que desconocen, en unas formas de vida que para ellos son absolutamente nuevas, y encuentran que el nuevo mundo industrial, es un mundo de desarraigo completo. Otro fenómeno importante y que se refleja clarísimamente en los poetas de este momento es la independencia con respecto a la naturaleza. Tener en cuenta que la vida del campo se mide por el sol, sale el sol y la gente se levanta, se oculta el sol, ya sea a las 4 o las 6 de la tarde, y la gente se retira y se acuesta. En cambio, con la sociedad industrial, los horarios pasan a independizarse totalmente de los ritmos solares o de cualquier otro ritmo. Es el ritmo de la industria. Si se entra a turnos, se entra a las 6, da lo mismo que sea de día, de noche, verano, invierno, etcétera, etcétera. Y esto también repercute, obviamente, en las relaciones que los habitantes de estas sociedades tienen con respecto al medio ambiente en que vivían. En Alemania, porque es a lo que a nosotros nos interesa, quien percibe con absoluta claridad este fenómeno, las consecuencias que este fenómeno de la revolución industrial trae, es Schiller. Os he recogido ahí algún texto. Schiller es el gran poeta y el dramaturgo alemán, escrito contemporáneo de Goethe, que murió bastante más joven que Goethe, y escribe un libro que se titula Cartas para la educación estética del hombre. Está escrito en el año 1795. Digo la fecha porque luego va a ser relevante para lo que van a decir Hölderlin y Hegel. En estas cartas, no voy a decir cuál es el propósito general y cómo él articula teóricamente este propósito general, pero Schiller dedica una carta, la carta quinta, a la crítica de la sociedad de su tiempo. La crítica a la sociedad de su tiempo se basa, según este hombre, en una contradicción evidente, según él, entre las posibilidades ingentes que la nueva sociedad puede crear, precisamente por las capacidades productivas, y por otro lado, el nivel moral en que el hombre vive. Es decir, el hombre de su tiempo, según Schiller, no está capacitado para hacerse cargo de estas nuevas posibilidades. Y él lo establece a tres niveles diferentes, esta incapacidad moral que él dice. Primero, a nivel político. Dicen, a nivel político hay una escisión total entre las clases sociales. Las clases bajas, que él dice, es decir, las clases trabajadoras y los campesinos, básicamente no se dejan guiar, se actúan pura y exclusivamente por su instinto. Recordar cómo Ortega en la rebelión de las masas dice exactamente lo mismo, absolutamente lo mismo. Ortega no habla del término instinto, pero dice que son grupos sociales
O sea, uno de los problemas de nuestro tiempo, y Ortega escribe en el año 1929, dice exactamente esto. El problema de nuestro tiempo es el dominio de las masas que no dejan ser guiadas por las élites intelectuales. Pues eso mismo lo había dicho Schiller ya en 1795, aplicado obviamente a la Alemania de su tiempo. Mientras que las clases altas, y aquí Ortega se diferencia claramente, dice Schiller, las clases altas se dedican no a orientar a la población, no a la cultura, como habían hecho, digamos, los nobles de los siglos XVII, por ejemplo, y XVI, sino se dedican a la ambolicia, es decir, a vivir de las rentas y a no hacer nada. Entonces, desde el punto de vista social o político, la sociedad está escindida y no hay cohesión alguna entre las clases sociales. Pero no solamente eso, sino que es que también hay una contradicción a nivel estatal. Mientras que en la sociedad tradicional, según Schiller, el Estado había logrado integrar a los miembros de la comunidad en actividades que tenían un sentido para los propios miembros de la comunidad, en la nueva sociedad, según Schiller, el Estado se ha convertido en una máquina, literalmente en un reloj, en donde cada individuo es una pieza que cumple una función y que no tiene ningún sentido de la generalidad del funcionamiento del Estado como tal, lo cual lleva a una deshumanización completa de los miembros de la comunidad, los miembros del Estado, los miembros de los archiducados alemanes, de Inglaterra, de Italia, etcétera, etcétera. Falta, por tanto, una integración, ese concepto de integración es esencial del individuo en la comunidad política, en la comunidad estatal. Y finalmente hay otra escisión, otra incapacidad moral que dice Schiller, y es ya a nivel individual. Y es que las distintas facultades del hombre, o sea, la inteligencia, la memoria, la imaginación, los sentimientos y la capacidad inventiva, funcionan por libre. Han desarrollado la sociedad actual una capacidad de raciocinio ingente con los nuevos descubrimientos, con las nuevas técnicas, pero eso no tiene nada que ver con la creatividad de las personas. Por tanto, han creado un tipo de individuo desintegrado totalmente, no solamente con respecto a la comunidad, sino con respecto a sí mismo. Es un individuo que Marx después llamará un individuo alienado totalmente en sí mismo, ¿no? Dicho de otra forma, Schiller habla de que la sociedad contemporánea, contemporánea en la que él vive, la sociedad contemporánea en torno a 1700, o sea, a 1800, es una sociedad en donde la noción de totalidad, de integración, ha desaparecido por completo. Entonces ahí tenéis la formulación más escueta que da de esta fórmula, os la he traído en el texto número 1. Dice: la ciencia actual produce hombres extraordinarios, pero solo el temple armónico de todas las potencias espirituales, inteligencia, memoria, imaginación, sensibilidad, producirá hombres felices y perfectos. Este es un texto muy breve que resume lo que acabo de decir y en el que todas las palabras van a tener una incidencia histórica trascendental. Fijaros bien que la finalidad de la historia para Schiller no es el progreso, no es la mejora de los hombres, no es el bienestar, sino la finalidad de la historia es la felicidad. Esto es sumamente interesante. ¿Y esa felicidad en qué consiste? En la perfección. Pero la perfección, cuidado, porque nosotros tenemos la idea de perfección, vamos a decir la idea de perfección cristiana, es decir, ser honradas, cumplir los mandamientos, llegar, diríamos, santos al otro mundo. No, la perfección consiste
en la armonía de todas las facultades. Es decir, Schiller tiene en la cabeza, la imagen que va a proyectar Schiller es la idea de un ser terrenal en donde todas sus capacidades sean plenamente desarrolladas. Este es el resumen muy claro del pensamiento de Schiller. Pero Schiller no se limita a criticar la sociedad de su tiempo. Schiller añade otras dos cosas fundamentales. En primer lugar dice, pero hubo una época en la historia de la humanidad en donde los hombres sí vivieron con esta integración en el Estado, sí vivieron con esta noción de totalidad. Cuando digo noción no me refiero a una idea, me refiero al hecho mismo de desarrollarse plenamente. Y esa época, ¿cuál fue? Grecia. Y entonces, en la carta séptima del mismo libro, tiene un poema que fue también trascendental para todos los hombres de su tiempo, incluido su amigo Goethe, que era, en fin, que es en Alemania, si me permitís, después de Dios, iba a decir casi que antes que Dios es Goethe, porque en España tenemos un semidios que es Cervantes, pero eso es escritor. Pero es que en Alemania Goethe es todo, es algo absolutamente total. Y entonces, en Grecia, dice él, los griegos consiguieron que el individuo estuviese integrado en el Estado y participase en la colaboración del Estado, la noción de polis, que aparece clarísimamente en Aristóteles y, en fin, y en todos los demás tratadistas griegos de la política, en donde todas las armonías todas las facultades presuntamente estaban armonizadas unas con otras y donde el hombre vivía en armonía con la naturaleza, puesto que la naturaleza era la que creaba todo, la que sustentaba todo y la que sustentaba incluso a los dioses. Y compuso un poema larguísimo, que yo he tratado solamente dos estrofas que pueden ser muy significativas, que tenéis el texto número 2. El poema se titulaba efectivamente Los dioses de Grecia. Entonces vosotros, se está refiriendo a los dioses, se está dirigiendo a los dioses. Entonces vosotros aún gobernabais el bello mundo, con la suave andadera de la alegría, aún dirigíais felices generaciones, bellos seres del país de fábula. Ay, no os asustéis de estas cosas, porque claro, estos son técnicas románticas, en fin, hoy esto nos resulta bastante ridículo, pero en fin, hay que aceptar como viene. Entonces aún resplandecía vuestra delicadeza como nunca antes había ocurrido. Entonces aún se coronaba tu templo, Venus Amatusia. Tampoco os asustéis por Amatusia. Amatusia es el nombre de los habitantes de Amatunte, que es una ciudad de Chipre que estaba dedicada a Afrodita, no tiene más misterio que eso. Entonces la hechicera capa de la poesía aún se giraba con amor en torno a la verdad. A través de la creación fluía entonces la plenitud de vida, y lo que nunca se experimentaba. Expresarla en los pechos del amor se concedió a un más astro excelso linaje de la naturaleza. Todo señalaba miradas consagradas, todo huella de un dios. Es sorprendente que Schiller, para contraponer el mundo actual al mundo griego al que quiere resucitar, no hable, por ejemplo, como había hablado su antecesor Winckelmann, del mundo político, no hable del mundo de la filosofía, hable de los dioses. Esto es muy significativo. Es un poema dedicado a los dioses griegos. Y si os dais cuenta, aquí hay una serie de palabras también que van a tener una historia, pero que yo me voy a limitar simplemente a mencionar,
que van a tener una historia enorme a lo largo de todo el romanticismo y luego en Hegel. En el primer verso, el bello mundo. Bello mundo es el mundo en donde el hombre trabaja, obviamente, pero en donde la naturaleza le recompensa dándole todo tipo de frutos y en donde su esfuerzo repercute en hacer mejor al propio hombre que está trabajando por producir. Algo, como veis, totalmente distinto a la crítica que ha hecho a la sociedad contemporánea. Fijaros bien que habla de Grecia como país de fábula. Esto es una cosa absolutamente sorprendente, a pesar de que él lo propone como un modelo a imitar, como vamos a ver. Habla de Grecia como un suceso único en la historia. Nunca antes había ocurrido. Es un suceso único, pero es significativo que hable de un pasado. Antes de vosotros no hubo nadie como vosotros. Entonces esto deja la puerta abierta que quizás después pueda haber algo. Esto es algo a lo que nos tenemos que preparar con este término. ¿Y cuál es la solución para este hombre? La solución no es ni la religión, a pesar de que es un poema dedicado a los dioses, no es tampoco la escultura ni el arte, como había sido en Winckelmann, ni por supuesto la filosofía, como había sido también a lo largo del siglo XVIII, es decir, los inmediatos antecedentes, por lo menos en Francia, de Schiller. Es la poesía. La poesía va a ser el núcleo de toda esta revolución posible, de toda esta recuperación. El tema de la poesía en el romanticismo, porque este es el inicio del romanticismo, hay algunos escritores que consideran a Schiller el inventor realmente del idealismo y el inventor del romanticismo. La poesía es el núcleo realmente en torno al cual va a figurar la idea de genio, la idea de renovación social, en fin. Nosotros no nos vamos a meter en este tema porque nos llevaría a todo, digamos, el universo cultural del mundo renacentista, del mundo romántico, ¿no? Y otra palabra, obviamente, es el de la plenitud de vida. La plenitud de vida es lo que ha dicho en el texto anterior, es esa coordinación armónica de todas las facultades del hombre de una manera organizada. Y él resume en este verso final, dice, todo es una huella de Dios. Es decir, el mundo griego es un mundo sacral, es un mundo sacralizado. Yo ahora simplemente menciono, pero tampoco simplemente quiero dejar caer, el gran sociólogo Max Weber, en el siglo XX, murió en 1920, y cuando hace la historia de la racionalidad europea, habla él de que la racionalidad europea se ha construido a base de la desacralización del mundo. Es decir, Max Weber todavía está utilizando categorías, y digo Max Weber porque es junto a Marx probablemente los dos grandes sociólogos que ha habido en la historia según los especialistas. Entonces Max Weber está utilizando para analizar el mundo actual categorías del propio Schiller y del propio romanticismo. Es la idea de la presencia de los dioses, en el mundo. Obviamente, ¿en qué consiste esta presencia? Es algo que hoy vamos a ver y nos lo tienen que decir Hölderlin y Herr. Y finalmente, frente a este hecho histórico que le podía haber producido a Schiller una nostalgia ineliminable, es decir, los griegos vivieron así,
Schiller es realmente optimista y tiene un poema que también he traducido entero, que se titula Esperanza, donde él nos va a decir que efectivamente, a pesar de las desgracias que él ha escrito en la Carta Quinta, y a pesar, o precisamente porque hubo en Grecia una situación histórica en donde se vivió esa biplenitud armónica, los hombres podemos también aspirar a vivir lo mismo. Ese poema dice así: los hombres hablan y sueñan mucho con días futuros mejores. Después de una meta feliz, dorada, se les ve correr y cazar. El mundo envejece y rejuvenece de nuevo, sin duda el hombre espera siempre mejora. La esperanza lo introduce en la vida, revolotea en torno al despreocupado niño, encandila al joven su apariencia mágica. No se la entierran con el anciano, y es que cuando encierra en la tumba su carrera cansada, todavía planta él en la tumba la esperanza. No es ninguna locura vacía ni aduladora, produce en el cerebro del insensato. Se anuncia alto en el corazón: para lo mejor hemos nacido, y lo que la voz interior dice no engaña el alma esperanzada. Y os dais cuenta como en este poema Schiller recorre todas las fases de la vida del hombre, desde la niñez, la adultez y la vejez, para decirnos que frente a situaciones desesperadas, como presuntamente él ha descrito, el hombre todavía puede tener momentos mejores, ¿no? Habla de la apariencia mágica del mundo, palabras todas, y un término también que va a ser crucial en ciertos románticos, por ejemplo en Herder, la idea de rejuvenecer. Recordar que en la época en la historia europea hay un término que es el renacimiento. Entonces Schiller no toma el término renacimiento, pero en el fondo está diciendo lo mismo. La historia consiste, la historia nuestra va a consistir precisamente en volver esto que está caduco totalmente, en volver a revivir como si fuéramos unos chavales jóvenes. Bien. Y esto con respecto a la revolución industrial. Con respecto a la otra revolución, a la revolución francesa, recordar la revolución francesa va a existir menos porque es bastante más conocida en nuestros medios, una revolución ruidosa, una revolución que tiene lugar en las calles, hay una movilización de masas, es una revolución que ha sido preparada por los intelectuales, todos los ilustrados franceses del siglo XVIII, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, en fin, todo este tipo de gentes han estado escribiendo, la enciclopedia, etc. Es una revolución proclamada. Pero la Revolución Francesa tiene un personaje absolutamente claro, que es Robespierre. Entonces Robespierre es el hombre más radical de la Revolución Francesa, pero en el año 94, es decir, 5 años después de la Revolución, le guillotinan a él como él había intentado guillotinar a otros muchos. Entonces la Revolución Francesa, que había proclamado la libertad, igualdad, fraternidad, queda con un interrogante. ¿Es necesaria una revolución para la transformación social? ¿Es necesario el terror para una revolución social? Por Robespierre lo había dicho con toda explicitud, en un discurso que se conserva clarísimamente, en donde él dice: hay dos cosas necesarias para que triunfe el republicanismo, o sea, la revolución. Una es la virtud, es decir, la idea de la entrega total digamos, a la liberación del hombre, y otra, defenderla con las armas si es necesario, porque los que vienen detrás de nosotros o que vienen a por nosotros vienen también con armas. Entonces el terror es absolutamente necesario. De cualquier manera, cuando la revolución se dedica a cortarle la cabeza a Robespierre y a otras muchísimas personas, y cuando Napoleón expande
la Revolución Francesa por las armas a través de Europa, se crea en una serie de intelectuales que eran entusiastas, por ejemplo, Hölderlin y Hegel, se crea la duda. ¿Merece la pena una revolución, sí o no? ¿Y en qué sentido? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Bueno, pues entonces, con esto, digamos, tenemos la presentación de cuál va a ser la situación en donde estos dos grandes amigos y grandes intelectuales, Hölderlin y Hegel, se van a enfrentar al tema de Ulises y por qué se enfrentan. Una observación: Hölderlin pasa por ser, después de Goethe, el poeta lírico más grande de Alemania. En su tiempo pasó casi desapercibido, pero hacia 1911 se descubrieron una serie de manuscritos suyos, y hoy día en Alemania, si se pregunta quién es el, después de Goethe, porque todo esto después de Goethe, quién es el poeta más grande de Alemania, todo el mundo dirá que Hölderlin. Lo digo que no es un cualquiera. Aparte de ser un poeta lírico, es un hombre que tiene reflexiones filosóficas sumamente interesantes, pero muy complicadas, breves pero muy complicadas, aparte de que también tiene alguna obra de teatro. Y Hegel pasa por ser uno de los tres grandes filósofos de la historia occidental, junto a Aristóteles y Kant. De modo que estos dos individuos coincidieron, en fin, tomando salchichas allí en Frankfurt. La historia hace realmente grandes coincidencias, otras no tan grandes, o por lo menos algunas más desgraciadas que otras. Vamos a hablar entonces en primer lugar de Hölderlin. ¿Por qué de Hölderlin? Porque Hölderlin es un hombre absolutamente apasionado por Grecia. Hegel conocía muy bien Grecia, pero no es, yo creo que a Hegel le viene la afición a Grecia por Hölderlin. Hay un poema que os he también traducido de Hölderlin, que a mí me resulta un poema absolutamente entrañable, y que tenéis ahí, y que está escrito, no se sabe exactamente la fecha, pero os dais cuenta, 3 o 4 años después de las cartas de Schiller. Schiller es del 95 y esto es del 98 o 99. Y es un poema autobiográfico, es un poco largo, merece la pena, yo creo, leerlo. Una lástima que, en fin, yo no sé leer muy bien, aquí tenemos una rapsoda, pero ya ha llegado tarde para leerlo. En fin, Carmen, bueno. Cuando yo era un muchacho, se titula así. Cuando yo era un muchacho, me salvó a menudo un dios del barullo y del flagelo de los hombres. Yo jugaba entonces seguro y bueno con las flores de la arboleda, y los airecillos del cielo jugaban conmigo. Y lo mismo tú el corazón de las plantas alegra, lo mismo que tú el corazón de las plantas alegras, cuando extienden hacia ti tus tiernos brazos, así has alegrado tú mi corazón, padre Helios, y como Endimión fui yo tu amado, Santa Luna. Endimión era un muchacho muy guapo, que un día que estaba dormido en el monte, por lo visto la luna se enamoró de él. Bueno, por lo visto está aquí en él. Y Helios es el término, la palabra griega para decir el sol. Oh vosotros, todos fieles, amigables dioses, ojalá supierais vosotros cómo mi alma os ha amado. Sin duda no os llamaba yo entonces aún por vuestro nombre, tampoco vosotros me llamabais nunca a mí como los hombres me llaman cuando se conocen. Con todo, os conocía yo mejor de lo que nunca he conocido a los hombres. Yo comprendía la tranquilidad del éter, las palabras de los hombres no las he comprendido jamás. Me educó la sonoridad de la arboleda susurrante y aprendí a querer bajo sus flores. En el brazo de los dioses crecí yo fuerte. Este poema, bueno, ahí aparece la palabra éter, no os asustéis, porque es un término en Hölderlin que siempre significa el cielo. Cuando habla del éter, más que el cielo, el lugar de los dioses.
Bien. Este poema, si os dais cuenta, está construido a base de contraposiciones. La contraposición más elemental es entonces y ahora. Está constantemente cuando yo era un niño, cuando yo era un niño, cuando yo era un niño. El entonces lo describe con todo detalle. Luego vamos a ver qué es lo que dice. Pero curiosamente de la hora no dice nada, absolutamente nada. Ni siquiera lo menciona. ¿Qué es lo que hay? Ni siquiera dice ahora. Esto es muy significativo del rechazo, a mi modo de ver, que Hölderlin tiene frente al mundo presente. El hecho de que ni siquiera mencione ahora vivimos en otro mundo, nada, en absoluto. La otra contraposición de este poema es la que se da entre los dioses. Hölderlin habla con ellos, entiende el lenguaje de los dioses. Esto es muy llamativo porque normalmente el lenguaje de los dioses siempre se ha entendido que es un lenguaje o para expertos, o para sacerdotes, o para teólogos, o para individuos iniciados. Hölderlin, que es un niño, está hablando de un crío, cuando yo era un niño, sabe realmente de qué hablan los dioses y por tanto él de alguna forma forma parte de la divinidad. Mientras que el lenguaje de los hombres, la otra contraposición, es un barullo, lo escribe literalmente, dice es un barullo, es un látigo que me está constantemente todos los días estropeando. Dice, y además no lo entiendo, es un bla bla bla, es un lenguaje absolutamente bárbaro. Y la otra contraposición es la que se da entre la naturaleza, por un lado, dice el sol como centro de luz, centro de calor, la luna, que es el lugar del amor, la luna rapta a Endymion, es el lugar de las florecillas y por tanto de la primavera, del rejuvenecimiento. Recordar que ha dicho el amigo Schiller, y dicho de otra forma, el sol es aquí el símbolo de que todo le habla al amigo Hölderlin cuando es crío, y de que todo tiene un significado. Juega en la calle y tiene realmente un sentido para él ese juego. Frente a la naturaleza está el mundo de la ciudad. ¿Y el mundo de la ciudad cuál es? Es el mundo sin sentido, el mundo que no tiene un lenguaje significativo, el mundo en que los hombres hablan y no dicen nada. En resumen, lo que Hölderlin nos está diciendo en este poema es lo que dice precisamente en el último verso, es en el brazo de los dioses crecí yo firme. La firmeza, porque los dioses son su verdadera fuerza contra un mundo avasallador que es el mundo presente, y crecer porque es realmente lo que van a hacer los dioses en digamos, en su proceso de humanización. Dicho de otra forma, si os dais cuenta, también Hölderlin se enfrenta al mundo actual desde la perspectiva de la sacralización del mundo. Mientras que Schiller había hablado de los dioses de Grecia, se concentra también en los dioses. Esto es muy significativo. Y ya para terminar, diríamos, de este tema, vamos a entrar en el caso de Hegel, que es con el que he titulado como, digamos, como plenitud el de esta conferencia. Hegel es un filósofo típico, y que yo sepa solo escribió un poema en su vida, que es este, en 1803, es decir, unos años después de estos poemas de Hölderlin, que seguramente Hegel conocía y había leído porque estaban en constante trato. Hölderlin, 2 años después de 1805, le ingresan en un manicomio, vivió la mitad de su vida, 40 y tantos años, metido en un manicomio, y luego en una casa privada totalmente loco. Sí.
no recuerdo ahora exactamente cuál es el diagnóstico, pero vivió totalmente loco. Y a pesar de todo, probablemente Hegel, que fue un hombre consagrado, porque a partir del año 16, si no me equivoco, le nombran catedrático de la Universidad de Berlín, la universidad de más prestigio entonces, hasta que muere, le va a visitar periódicamente y es una de las pocas personas que va a visitar a su amigo Hölderlin. Bueno, entonces escribe este poema que, como veis, si lo habéis leído, habéis tenido muchas agallas porque no es precisamente uno de los grandes poemas que uno puede leer en la vida, pero sí es interesante por lo que dice. En este poema Hegel pone de manifiesto que él ha tenido una experiencia extática, es decir, una experiencia mística. Y lo curioso del caso es que él relaciona esta experiencia mística con la experiencia que tienen los iniciados en los ritos de Eleusis. Lo vamos a ver luego rápidamente. Y a propósito de esta experiencia, llama la atención porque él se acuerda realmente de las conversaciones que ha tenido con su amigo Hölderlin en Tübingen, porque uno de los temas que habían tratado en Tübingen no solamente era Grecia, sino que es que habían formado entre ellos algún grupo literario, religioso, en fin, en donde el tema de Grecia era absolutamente esencial. Y entonces, como Hegel no es capaz de expresar en términos claros, manifiestos y precisos qué tipo de experiencia ha tenido, dice, bueno, voy a dedicarle yo a esto de Eleusis, a mi amigo Hölderlin, porque quizás Hölderlin sea capaz de decirme a mí y de aclararme esta experiencia que yo he tenido. Y por eso le dedica el poema a su amigo Hölderlin. Por eso en este poema hay que tratar, a mi modo de ver, tres temas distintos. Uno, el tema de la amistad con Hölderlin. Otro, el tema de la crítica al presente, que es mucho más explícita en el caso de Hegel que en el caso de Hölderlin. Hölderlin, ya os he dicho, no dice nada, y eso es lo peor que puede hacer. Y en tercer lugar, cómo describe él la experiencia mística, que sería equivalente a la experiencia que, según Hegel, tendrían los iniciados en los ritos de Eleusis. Vamos a empezar entonces con el tema de la amistad. El tema de la amistad, no vamos a leer todo el poema, por supuesto, solo algunos versos luego. El tema de la amistad está en los 5 primeros versos, en donde le llama querido, literalmente. En español eso de querido suena demasiado fuerte, en alemán no suena tan fuerte, pero es una manera de decirle amigo mío, amigo íntimo, en el verso 10, pero dice algo absolutamente esencial en qué consiste esta amistad. Dice, la amistad consiste en una forma de vida, es decir, la entrega a la verdad libre, como dice en el verso 20. Se trata de una amistad basada en el conocimiento y en el cultivo de la verdad. Esta frase es algo más que una frase, porque a las dos personas que están viviendo en una grecomanía como son estos, el personaje de Sócrates viene inmediatamente a la mente. Es decir, Sócrates es un hombre que ha muerto por la verdad, por decir lo que piensa, y ha muerto además por obra de su propia ciudad, que lo ha condenado. Y otro rasgo típico de la amistad es la fidelidad mutua. Los dos se están acompañando en sus mutuos quehaceres, a pesar de que son dos personalidades absolutamente diferentes. Es el verso 18. Y otro rasgo típico, que esto es casi ya callejero, en el mejor de los sentidos del término, dice, estoy impaciente por verte y darnos el abrazo cuando nos encontremos, a ver qué es lo que te ha pasado a ti, cómo estás, qué vives, etcétera, porque llevaban efectivamente varios años sin verse. Todavía Hölderlin no lo han metido en el psiquiátrico,
ha tenido una serie de crisis amorosas muy importantes, con una mujer casada, ha viajado por Europa, ha vuelto, por noticias que le llegan a Hegel, ha vuelto absolutamente trastornado, realmente trastornado. Esto con respecto a la amistad. Con respecto a la crítica del presente, Hegel hace básicamente dos tipos de críticas. En primer lugar, la noción del tráfago moderno. Dice, el afán fatigado de la laboriosidad de los hombres actuales, es el verso número 2. Recordad que esto es lo que dice también exactamente Schiller, con otras palabras, pero dice exactamente lo mismo. Pero aquí matiza alguna cosa que es importante porque va a tener que ver luego con la experiencia estática. Dice, ese tráfago que rompe la paz y el sosiego del hombre. La paz es un término también muy querido por Hölderlin, que tiene cantidad de poemas dedicados a la tranquilidad, al sosiego que los campos de la zona de donde él vivía y de los ríos donde él vivía le transmitían. Este tráfago, que es no querido, sino que realmente es una forzosidad que la comunidad, él no explica quién es esa comunidad o qué es esa comunidad, si es el Estado o no, pero impone a los individuos. Y esta imposición impide pensar, dice Hegel, impide que uno tenga sentimientos propios y elimina toda libertad individual y crea una uniformidad total. Son los versos 20 y 21. Es decir, el tráfago de la sociedad contemporánea elimina la singularidad libre, que era lo que ellos mismos a lo que se habían comprometido estos dos hombres en el seminario cuando estaban en Tübingen. Y el otro tipo de críticas que realiza, aparte de esta laboriosidad, es al saber. Teniendo en cuenta que Hegel es un filósofo, además enciclopédico en el mejor de los sentidos del término, es decir, todos los saberes de su tiempo, la matemática, la física, la filosofía, la historia del arte, todo, absolutamente todo, cabe en su pensamiento y además de una manera estructurada. O sea, no es un enciclopedista de Internet, es un hombre que piensa realmente lo que está diciendo. Entonces la crítica que hace al saber es sumamente interesante, a pesar de que Hegel en este momento todavía no ha publicado ningún libro interesante, lo publicará después. En primer lugar, el saber está reducido a curiosidad pura, es una afición a la sabiduría. Tener en cuenta que afición a la sabiduría es el término filosofía. Entonces él no utiliza el término filosofía probablemente porque está utilizando poesía, y la palabra filosofía le suena excesivamente pedante, pero de hecho el afán a la sabiduría es la filosofía. Entonces critica aquí la filosofía de su tiempo como una pura curiosidad. Una curiosidad que lleva al dominio de la naturaleza. Recordad que esto también lo decía Schiller, o mejor dicho, la revolución industrial ha apartado a los hombres de la naturaleza, y Hegel es plenamente consciente de algo que después los pensadores del siglo XIX y XX, sobre todo los del siglo XX, con la Escuela de Frankfurt, el Max Weber, etcétera, y otros muchos, y Hegel van a insistir. El pensamiento como forma de dominio y no como forma de apropiación del hombre con respecto, y de apropiarse el hombre de lo que hay y el hombre apropiarse a lo que hay, hacerse a lo que hay. En tercer lugar, otro rasgo típico de este saber es que es un exterior, es decir, se te queda acumulado como si fuera un ordenador, pero no dice nada sobre el hombre, no transforma al hombre, no le cambia realmente qué era de lo que se trata. En este sentido, Hegel está haciendo aquí un guiño a Platón, que conocían muy bien, en donde Platón critica precisamente la escritura, que es lo que está criticando aquí Hegel, porque
la escritura, dice, va a desmemoriar al hombre, va a depositar los conocimientos del hombre en algo escrito, en algo exterior a él, y no va a transformarse. Que hubiera dicho Platón de Internet y toda la inteligencia artificial, hubiera sido una cosa absolutamente asombrosa, pero la crítica está en Platón, en el Fedro, para quien la quiera utilizar. Bueno, y obviamente crea sabiondos que presuntamente saben todo. El resumen de la crítica que hace Hegel es también en una fórmula sagrada y helénica. Es decir, aquí Hegel es un schilleriano más, no solamente un hegeleriano, sino un schilleriano más. Recordar cómo en el verso 51, dice: tus atrios, se está refiriendo a la diosa, no dice cuál, luego sabremos cuál es, dice: tus atrios están nudos, están desnudos. Mudos, perdón. Tus atrios están mudos, diosa. Y luego más adelante también dice, a ver, el 54. Huyendo de la tumba de la desacralizada humanidad. Si os dais cuenta, Hegel, Hölderlin y Schiller resumen la crítica al mundo presente de la misma manera. Es un mundo desacralizado, es un mundo sin dioses, es un mundo en donde los dioses se han apartado de la tierra, se han apartado de la sociedad y nos han dejado abandonados. Es un mundo devastado. Consiguientemente, también Hegel es optimista, consiguientemente habrá que volver a resacralizar este mundo. Lo mismo que Schiller tiene un poema que se titula Esperanza, también Hegel dice: vamos a recuperar este mundo. Y es la última parte del poema, que es en donde él describe su experiencia sacral, su experiencia estática. Es también un poco larga, pero merece la pena realmente leerla. Comienza, a mi modo de ver, en el verso 67. Para el hijo de la iniciación, es decir, para el iniciado, se está refiriendo obviamente a Eleusis, porque en otro lugar ha hablado de Ceres. Ceres es la diosa Demeter en latín, pero es la misma diosa. Bueno, para el hijo de la iniciación fue demasiado sagrada la plenitud de las elevadas doctrinas, la profundidad del inexpresable sentimiento, como para que pudiese valorar sus escuetos signos. Y el pensamiento no capta al alma, que hundida fuera del tiempo y del espacio en el barrunto de la infinitud, se olvida y vuelve solo ahora a la conciencia. Quien quisiera hablar a otros de ellas, por más que hablara con la lengua de los ángeles, sentiría la pobreza de las palabras. Le resulta, pensado lo sagrado con esta pequeñez, haberlo convertido con ella su lengua en algo tan pequeño que el lenguaje le parece pecado y cerrará de por vida su boca. Lo que el iniciado se prohíbe a sí mismo, lo prohíbe una sabia ley a los espíritus pobres: no dar a conocer lo que en la sagrada noche ha visto, oído, sentido, lo que a él en su rito lo encendió a lo sagrado, incluso el rito molesto de su tráfago, su vacío parloteo, eso ni siquiera a los mejores lo pisara como barro, que lo confiara a su memoria, no fuese que se convirtiera en juguete y mercancía de sofista, que pudiera vender por unos óbolos en abrigo del humilde fariseo, o incluso en azote del despreocupado muchacho, y se volviera al fin tan vacío que tuviera las raíces de su vida solo en el eco de extrañas lenguas. Y eso soportaron avaros tus hijos, diosa, en tu honra en calles y mercados,
ellos lo conservaron en el santuario interior de tu pecho. Por eso no vivías tú en su boca, su vida te honraba, en sus hechos vives tú todavía. También esa noche te percibí yo, sagrada divinidad a ti se me muestran a menudo también la vida de tus niños, a ti te barrunto a menudo como el alma de sus hechos. Tú eres el alto sentido, la fe confiada, que diosa como eres, aunque todo decaiga, nunca vacila. Bueno, esto realmente aquí el hombre alcanza, a mi modo de ver, un cierto nivel poético, y en esta descripción de la experiencia yo creo que hay algunos aspectos que merece la pena subrayar. Son, en primer lugar, la experiencia extática, la experiencia de Eleusis ya en concreto, no es un adoctrinamiento. No se trata de conocer cuál es el mito de Eleusis, no se trata de conocer cuál es la doctrina que los iniciandos en Eleusis aprenden sobre lo que es el más allá o el más acá, o los preceptos morales que este mito o este rito les exige, sino que se trata realmente de una vivencia, se trata de una experiencia, y como tal afecta a la totalidad de la vida. Recordar cómo uno de los problemas de Schiller y de Hölderlin es que el pensamiento actual, con ser muy grande, fragmenta al hombre. Pues aquí en la experiencia, Hegel considera que todo el hombre está implicado en esta experiencia de la sacralidad. Otro rasgo típico de esta experiencia es que es innombrable. Este es un típico rasgo que todos los místicos de todas las culturas han dicho sobre su experiencia mística. No logran decir con palabras del lenguaje ordinario lo que eso puede ser. Por eso han recurrido a símbolos, a contradicciones, etc. Han recurrido al lenguaje porque no le queda más remedio que decir, pero para destruir el lenguaje desde dentro mismo del lenguaje. Habla, obviamente, de que es una experiencia total. El término plenitud aparece claramente, me parece que es en el verso 77. Y es una experiencia en donde el pensamiento, tal como en ese momento es concebido, recordar lo que dice sobre el pensamiento, sobre pura curiosidad, no logra, digamos, captarlo. Se le escapa al propio Hegel, que va a ser uno de los filósofos más racionalistas, si se quiere, o quizás más racional de toda la historia del pensamiento, y supera incluso la memoria. Aquí Hegel está recordando que los adeptos al rito de Eleusis tenían prohibido hablar de la experiencia. La interpretación que hace Hegel es curiosa. No es que tengan prohibido, sino lo que ocurre es que es tan poderosa la experiencia que le supera incluso a su propia humanidad, y por eso ni siquiera saben de qué es lo que han vivido. Esta es la interpretación que él hace realmente del mito de Ulises, del mito de Eleusis. Y luego, obviamente, el optimismo también, como los otros dos pensadores. Dice, la diosa nunca vacila. Recordar como Hölderlin dice al final del poema, también dice, crecí fuerte en los brazos de la diosa. Y este optimismo no es banal, porque está apoyado, él da algunos indicios al final, dice, en la inocencia de los niños veo la presencia de los dioses, y en la recuperación del sentido de la acción de los hombres actuales, cuando él habla del alma de los hechos. Bueno, ya para terminar esta exposición, quizás un poco larga, Hegel, a mi modo de ver, invoca el conocimiento del rito de Eleusis para resacralizar realmente el mundo en que vive. Con ello tenemos que, para Hegel y para estos otros dos personajes, Schiller y Hölderlin, que son centrales en la cultura alemana, que era el problema que nos habíamos planteado primero, por qué en Alemania se plantea este problema, la religión lo que da sentido a la vida de los hombres. No es la filosofía,
no es la ciencia, no es el arte. Y esto también es muy interesante porque está viviendo en una cultura artística, tal como venía de la tradición de Winckelmann, en una cultura religiosa. Estos hombres son seminaristas o han sido seminaristas. La religión es lo que da sentido, pero religión concebida no como una doctrina, sino concebida como una experiencia, como una vivencia. Y en esto se están oponiendo, también esto es otro tema, están oponiendo a la teología que ellos han aprendido en el seminario de Tübingen. Y curiosamente es una religión que nada tiene que ver con el cristianismo, es la religión griega. La religión griega, y la religión griega no la política, sino la religión griega mistérica, que es una religión interior. Uno se puede preguntar, a mi modo de ver, cuando lee este texto extático de Hegel, ¿por qué Hegel no recurre a los místicos cristianos, que describen la experiencia mística de forma muy parecida, absolutamente parecida? Es una experiencia total, es una experiencia integral, es una experiencia absolutamente inefable, que supera el conocimiento. Estos son términos que cualquier místico, si leéis a Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, hay maravilla, en fin, si leéis a cualquier místico lo vais a encontrar. Es una pregunta que yo creo que tiene una respuesta, pero en fin, la voy a dejar para más adelante. Pero lo que sí ocurre con este texto es que nos hace una interpretación del rito de Eleusis, pero no nos dice en qué consiste el rito de Eleusis. Simplemente él dice que no son capaces de decirlo, no por prohibición, sino realmente por experiencia. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer el próximo día es intentar explicitar en qué consistía realmente el mito de Eleusis y el rito de Eleusis. Pues si tenéis alguna cosa que decir, os agradecería y podríamos charlar un ratito. José Ramón, has mencionado que era voluntario el incorporarse a los ritos eleusíacos, ¿no? Pero sin embargo Nerón intentó meterse ahí y no le admitieron. No sé, no te voy a decir. Sí le admitieron a Adriano, por ejemplo, que era un emperador filoheleno, pero a Nerón no, le rechazaron. Pues, o sea, era voluntario permitir, por lo que esto no era aceptable. No estaba la puerta totalmente abierta. Era un... Te voy a decir quizás por qué, pero no tengo ni idea de este dato, No tengo ni idea de este dato. Los ritos, bueno, pero es que esto es anticiparlo del próximo día. El próximo es que los ritos consistían en varias cosas y una de ellas era la purificación moral. Y probablemente para cuando Nerón quiere entrar había cometido ya bastantes fechorías. Pero no, el próximo día, pero no sabía esa noticia. Una consulta, estaba pensando en lo último que dijo sobre por qué no recurrió a los místicos que había en la cristiandad, y recuerdo que Ken Wilber, un psicólogo, hace una división en las religiones, una religión esotérica, una religión exotérica, le llaman, ¿no? Más expuesta en los rituales. Quizás sea esa la explicación. ¿Por qué no recurre? Porque la religión, la cristiana, está más del lado exotérico, no está en lo exotérico, ¿no? Que es más de ritualista, de presencia, y hay la otra religión que es esotérica, que es una religión más encubierta, es misteriosa, lo denomina él. ¿Por ahí podría haber una explicación? Yo creo que no, por una razón. El cristianismo se ha negado desde el principio a todas tipo de actividades esotéricas con ese... Cuidado, voy a escribirlas porque si no vamos a organizar un estudio verbal, Lo que sabéis griego es bien sencillo, Esotérico es lo que pertenece a lo interior
y exotérico, lo que pertenece a lo exterior. En la cultura griega, no en la religión, en la cultura griega, hay filósofos que son esotéricos. Por ejemplo, Pitágoras solo daba enseñanzas a miembros que pertenecían a su grupo y además encima con una escala muy determinada. Otros, como Aristóteles, los enseña para todo el público, obviamente con cierto tipo de conocimientos. Son enseñanzas exotéricas. Platón da dos tipos de enseñanza. Una que es para todo el público, y son sus diálogos, y todos los que habéis leído los diálogos de Platón, se les llama las doctrinas exotéricas de Platón, pero también enseñaba en la academia, y él lo dice explícitamente, un tipo de doctrinas que él jamás puso por escrito. O sea, que era solamente para iniciados. El que sean esotéricas no significa que sean secretas. Simplemente, pues es como si yo monto una academia, y entonces en esta academia solo enseño para quien me paga. ¿Está entendido? Entonces eso, pero esto, repito, son dos términos. Bien, el cristianismo de entrada se negó a todo tipo de conocimientos religiosos esotéricos. Sin embargo, los primeros padres de la Iglesia hablan de ellos, de las doctrinas cristianas, como misterios, es decir, el mismo término que utilizan los cultos mistéricos griegos. Estoy pensando en Clemente de Alejandría y en otros. Hablan del misterio de Cristo. Bueno, es que esto es bastante claro. Entonces, a mi modo de ver, la oposición no puede ser esa entre esotérico y exotérico por esa razón de fondo. Pero es que además, tú ten en cuenta que Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, por así decirlo, los grandes místicos, más místicos españoles, pero los de las místicas del siglo XII y demás, estas mujeres escriben, y lo escriben para todo el mundo. Y entonces diríamos, no hay una doctrina esotérica, solamente tienen acceso a eso los que entienden un poco de lectura, nada más. Entonces yo creo que la oposición, en este caso el cristianismo no puede consistir en la oposición entre esotérico y exotérico. A Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz, la Inquisición no les acusa de tener doctrinas esotéricas. Lo que les acusa es quizás de ser, diríamos, herejes. Al final se descubre que no, o sea, al final se dan cuenta de que no tienen nada de herejes y entonces les libra. Bueno, pero esto entraríamos ya en un tema de la persecución a los místicos, pero eso es un tema distinto. Pero a mi modo de ver no tiene que ver esto con el tema del esoterismo y exoterismo. Este tipo de cultos mistéricos se oponen a la religión política, es decir, surgen como una reacción a la religión oficial, el culto, yo qué sé, pues a Zeus o a Atenea o lo que sea, o es una reacción, ¿no? O es, no sé. Yo diría que más que no hay una oposición, en principio. No hay una oposición. No está prohibida, digamos, ¿no? No, en absoluto. No están prohibidos. Incluso en Grecia se recomienda que todo el mundo, o casi todo el mundo, o la mayor parte del mundo, participe en alguno de los cultos, en concreto en el culto a Eleusis. En cambio, los emperadores tienen mucho miedo a los grupos reducidos. Y estoy pensando sobre todo en los epicúreos. Los epicúreos son gente que, frente a la tradición griega tradicional, no quieren participar en política. No quieren. Esto es una cosa extrañísima en Grecia, y entonces ellos se reunían en casas privadas, en el caso de Epicuro en su famoso jardín, y en otras casas luego más extendidas.
Y entonces los epicúreos fueron el grupo probablemente más perseguido por dos razones. En primer lugar, porque los emperadores creen que los epicúreos están conspirando contra ellos y que por eso no quieren participar en la política pública. Y los cristianos les persiguen porque son materialistas. Y la consecuencia de todo esto es que se nos han conservado poquísimos escritos de los epicúreos, porque los quemaron los emperadores paganos y los emperadores cristianos. Pero a las religiones mistéricas no hay una persecución. Quizás la de Mitra, pero yo ahí no puedo hablar. Pero muy posterior, pero yo creo que ni siquiera en ese momento hay una persecución. Bueno. Vamos por terminar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.